Perfecto. Bueno, como les comentaba Marcelo, vamos a hablar un poco sobre el Business Intelligence, ¿ya? En la gestión de mejora de sistemas de gestión de calidad según la 9001. Ya, vamos a partir un poco de historia de cómo comenzó a surgir el BI, que es el Business Intelligence, que en español es inteligencia de negocio. Ya, a lo largo del tiempo siempre se ha destacado por, por una evolución significativa dentro del tiempo. Ya, aquí podemos observar, por ejemplo, que comenzó desde la década de 1960 a 1970, donde los primeros sistemas de los procesamientos de datos se desarrollaron para apoyar a las diferentes organizaciones a gestionar volúmenes de información. Ya, estos sistemas eran rudimentarios y se centraban principalmente en la gestión de datos financieros y contables. Ya tenemos en la década de 1980 que, bueno, aquí ya se introdujeron sistemas de soporte a la toma de decisiones que permiten a las organizaciones o empresas acceder a los datos históricos y a utilizar las herramientas para hacer análisis simples de esas dichas decisiones. Entonces aquí ya ahí se ha ido como que destacando en la década de 1980. Al pasar en la década de 1990, la evolución de la tecnología ha permitido el acceso de los datos más diversos, la aparición de sistemas de datas. Ya estos almacenes de datos se centraron en facilitar la consolidación de los datos de las diferentes fuentes y proporcionar un marco para el análisis como más detallado, más avanzado dentro de su proceso, de sus datos empresariales. A finales de la década de 1990, principios del 2000, bueno, ya con un auge de informática empresarial, ya se desarrollan soluciones más sofisticadas, perdón, del Business Intelligence, incluyendo ya herramientas de visualización de datos, que son procedimientos analíticos en línea, por ejemplo, el data mining, puede ser la minería de datos, ya en español. Esta tecnología permitió que las organizaciones exploraran más allá, digamos que les permitió analizar los datos de manera más profunda, ¿ya? Y les permitía hacer una mejor toma de decisiones. En la década de 2010, sí, en la década, me faltó el de 2010 aquí, disculpen, pero si viene la década de 2010, que ahí en el BI se experimentó una transformación significativa. Ahí es donde ya comenzamos a conocer la aparición de Big Data. En las empresas se comenzaron a lidiar volúmenes masivos de datos estructurados y lo que llevó, lo que llevó al desarrollo de las tecnologías para el procesamiento de dichos análisis grandes, Big Data como tal. En la actualidad, tenemos, bueno, ya un BI moderno, donde ya se centra en la analítica avanzada, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Se puede decir que las diferentes empresas actualmente utilizan soluciones de BI, ya con el objetivo de hacer una información predictiva, prescriptiva, a partir de esos datos que se recopilan dentro de la organización, ya con el fin o el objetivo principal siempre de tomar decisiones más estratégicas, basadas en esos datos reales en tiempo real. Además de esta evolución tecnológica, el BI se ha vuelto, bueno, actualmente se ha vuelto más accesible para las empresas de todos los tamaños, gracias a la aparición de soluciones de nubes, herramientas de autoservicio que permiten a que todos los usuarios puedan realizar esos análisis de datos por sí mismos. Ahora pasando al siguiente punto, ahora vamos a hablar qué es un Business Intelligence. Un Business Intelligence, bueno, es un conjunto de tecnologías donde las empresas tienen ese apoyo de recopilar información, de analizarlo, presentarlos, hacer informes, tomar decisiones más objetivas dentro de esa información. ¿Cuál es el objetivo principal del BI? Es convertir esos datos en información significativa para respaldar la toma de decisiones. ¿Ya? Esto ha tomado una potencia bastante fuerte actualmente, donde claramente las empresas pueden tener variedad de propósitos, pueden tener identificación de oportunidades en el mercado, optimizar, por ejemplo, una cadena de suministro, gestionar rendimiento financiero y pueden mejorar su estrategia en cuanto a la gestión gracias al BI. Es una herramienta muy valiosa para ayudar a las diferentes organizaciones a competir en el mercado, donde la información
es precisa y oportuna. Ya lo que les comenté, lo que les comenté anteriormente son valores o información en tiempo real que se pueden llevar a cabo una mejor toma de decisiones. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de implementar un BI actualmente? Por ejemplo, lo que le comenté, la toma de decisiones informadas. ¿Ya? El BI proporciona a las empresas información procesable, análisis en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones basadas en los datos, ¿ya? O suposiciones o intuiciones. Tenemos la mejora de eficiencia operativa, que permite identificar y abordar las ineficiencias en los procesos comerciales, lo que puede conducir a una mejor gestión de esos recursos y ahorros de costos significativos. Tenemos el análisis de tendencia, que bueno, el BI ayuda a detectar esos patrones en lo que los datos a lo largo del tiempo permite que las empresas se anticipen a esos cambios en el mercado y a tomar dichas medidas proactivas para mantenerse en el mercado. Tenemos el otro punto que es la optimización de la gestión de inventario. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar un BI, en un caso de esto, para gestionar los mejores niveles de inventario, reducir los costos asociados al almacenamiento, exceso, las faltas de existencia. Claramente, súper importante, la mayor satisfacción del cliente, ya al comprender mejor dichas necesidades, a la preferencia de los clientes a través de un análisis de datos, las empresas pueden ofrecer productos o servicios personalizados, lo que conduce a una mayor satisfacción del cliente. Una ventaja competitiva, las empresas utilizan el Business Intelligence de manera efectiva, pueden tomar decisiones más rápidas y precisas, lo que les permite competir de forma más eficaz en el mercado. Accesos a los datos en tiempo real, permite los accesos de los datos actualizados, lo que es esencial, es importante para la toma de decisiones rápidas en un entorno empresarial dinámico. Mayor visibilidad, proporciona una visión completa de las operaciones y el rendimiento de las empresas, lo que ayuda a los líderes empresariales a comprender su negocio y identificar en las áreas de mejoras. Reducción de riesgos, bueno, al detectar problemas potenciales, desviaciones tempranas en las organizaciones pueden mitigar esos riesgos y evitar pérdidas financieras significativas. Información más precisa, la información más precisa, bueno, eh, la implementación del BI permite que las empresas puedan obtener una fuente única y confiable de datos, donde reduce la posibilidad del error humano y garantiza la precisión de la información. Mejora la colaboración. Bueno, esta herramienta, bueno, el BI facilita el intercambio de información entre departamentos, equipos, entre áreas, lo que fomenta la buena comunicación y la colaboración mutuamente entre las diversas áreas. El cumplimiento normativo claramente ayuda a que las empresas generen informes y documentación necesaria para el cumplimiento de las regulaciones normativas y gubernamentales. Aquí vamos a hablar qué es un sistema de gestión de calidad, ya que también va enfocado al BI. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un sistema de gestión de calidad. Claramente es una norma bastante importante dentro de las organizaciones que establece requisitos de calidad efectiva en una organización. Ya se centra en la mejora continua, se centra en la calidad de los productos y servicios de una empresa. Ya, los principios fundamentales que incluyen la 9001 son estos que estamos observando. Tenemos el enfoque de clientes, que el enfoque del cliente, bueno, la empresa debe comprender y cumplir las expectativas y necesidades de ese cliente. Tenemos el liderazgo, que bueno, la alta dirección de la organización debe demostrar el compromiso con la calidad y liderar las implementaciones de un sistema de gestión. La participación del personal, todos los miembros de la organización deben estar involucrados en la mejora continua de la calidad. Tenemos el enfoque basado en procesos, que bueno, las actividades de las empresas deben ser gestionadas como procesos interrelacionados y deben ser analizados y mejorados constantemente. Tenemos el enfoque basado en evidencia, que claramente la toma de decisiones debe basarse en la evidencia objetiva. ¿Ya? Y por último tenemos la mejora continua, que la organización, claramente la idea es que siempre buscan el mejoramiento continuo en sus procesos y con el objetivo de satisfacer la necesidad del cliente.
aquí tenemos el punto importante, cómo se implementa un Business Intelligence con la gestión de calidad. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos unos puntos, son 8 puntos en total. Ya la implementación basado en la 9001, bueno, puede ser bastante beneficiosa para la organización porque se centra en la recopilación, análisis y presentación de los datos para la toma de decisiones informadas y mejorar la eficiencia de esos procesos. Y para llevar lo mencionado anterior, tenemos que tener en cuenta estos puntos. Por ejemplo, la recopilación de datos. Aquí es donde se identifican las métricas o KPIs, indicadores más relevantes del sistema de gestión. Ya esto puede incluir tasa de defectos, tiempos de ciclo, satisfacción de clientes, entre otros. Debemos integrar una fuente de datos interna y externa que contengan esa información relevante, ¿ya? Con datos de venta, por ejemplo, de inventarios, reclamaciones de clientes, entre otros. Tenemos el punto 2, que es almacenamiento de datos. Aquí, bueno, se crea un almacén, bueno, crear un almacén de datos centralizado donde consoliden y se almacenen esos datos más relevantes de manera estructurada y actualizada. Tenemos el punto 3, que es el análisis de datos, que bueno, aquí se utiliza la herramienta BI para analizar los datos y crear informes y paneles de control personalizados. Ya es donde se realizan los análisis de tendencia, comparaciones históricas y análisis de causa raíz para identificar las áreas de mejora. Ya tenemos el cuarto punto, que es el seguimiento de desempeño. Claramente aquí es donde se implementan los indicadores de desempeño en tiempo real para la conformidad de los requisitos de la norma y la eficacia de esos procesos que estamos llevando. Tenemos el punto 5, que es la toma de decisiones. Utiliza la información generada por el BI para tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar el sistema de gestión de calidad. Identifica las oportunidades de mejora, establece los objetivos y define esos planes de acción. El punto 6, que es la automatización de procesos. Bueno, aquí es donde se implementan las automatizaciones basadas en datos para optimizar el proceso, como la identificación automática de problemas recurrentes o la generación automática de informes de calidad. Comunicación y capacitación, que es el punto 7. Bueno, claro, se utilizan los resultados del BI para comunicar el progreso y los logros de la mejora de la calidad a través de las empresas. Proporciona capacitación a los empleados sobre cómo utilizar esos datos y las herramientas del BI de manera efectiva. Y tenemos por último punto la evaluación continua. Donde se realizan evaluaciones periódicas de un uso del BI, su impacto en la mejora del sistema de gestión, se ajusta y mejora continuamente tus procesos y herramientas del BI en función a los resultados obtenidos. Y, y, y esos son los 8 puntos que se deberían tener en cuenta para implementar el BI en la gestión de calidad. Aquí para concluir, aquí en resumen, la implementación, como ustedes pudieron observar, siempre el BI nos va a apoyar mucho en cuanto a la toma de decisiones eficaces. Ustedes se pudieron observar que en cada comentario siempre se hablaba de toma de decisiones, mejoramiento continuo, información puntual, información eficaz. Entonces es súper importante implementar el BI porque nos ayuda a identificar las oportunidades de mejora, toma de decisiones basadas en esos datos y mantener la conformidad en los requisitos de la norma. Puede proporcionar a las organizaciones herramientas necesarias para impulsar la mejora. Sin embargo, esta implementación debe planificarse claramente, ejecutarse de manera estratégica, teniendo en cuenta tanto los beneficios como los desafíos que se asocian a ello.